noches, otra vez. Nos encontramos de nuevo con el arquitecto Pedro Tinoco, fundador y líder del despacho PIA. Primero quería como contextualizar si conocía ya los mecanismos de Bandura. No los conozco. Ok, los mecanismos de Bandura son un desarrollo personal, tanto moral, para imponer el no violar los estándares eh, que elegimos por conveniencia al momento de actuar para ser empáticos ante la sociedad. Por ejemplo, la justificación moral, hablando de los actos violentos, con tal de obtener un beneficio, la catalogación de eufemísticas para la manipulación verbal para la responsabilidad individual, catalogaciones en comparaciones ventajosas, en el cual de la manera nosotros actuamos de manera negativa para sacar ventaja y en lugar de obtener un beneficio para estar en par con las personas, actuamos de manera como enemigos. Entonces, en lugar de ganar ventaja para crear una sociedad coherente, impulsamos a que exista la violencia, ¿no? Y por ejemplo, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿usted cómo cree que se detona el desentendimiento moral en cuanto a las organizaciones o despachos de arquitectura? Ilustrándome un poquito de manera más concreta en cuanto a arquitectura. ¿Usted cómo lo entendería? Ya dándole un Un poquito desentendimiento moral Ajá. entre la competencia y entre los despachos. Híjole, pues yo creo que pudiéramos traducirlo pues, muy fácil con buscar situaciones ventajosas, ¿no? Que alteren los factores de la competitividad entre las mismas empresas. Por poner un ejemplo, una situación poco favorable y de ventaja entre las organizaciones de las que construimos, pues, pudiera ser una reducción discriminada de precios por obtener o por ganar la cartera de un cliente, ¿no? Que aunque conociendo que pudieran ser condiciones que afectarían la economía misma del proyecto, pues se hacen por obtener el proyecto, ¿no? Entonces, Claro. una especie de dumping, por así decirlo. Y por ejemplo, usted como líder y colaborador, pues obviamente tiene más gente que trabaja para usted. ¿Cree que sean realmente conscientes de la presencia de dichas causas al momento de Sí, llevar a cabo su trabajo? sí, para cada uno de los procesos que hacemos, pues, bueno, hay alguien específico que se encarga de ciertas cosas, ¿no? Vamos a llamarle una cadena de especialistas. Entonces, yo creo que la gente que está un poquito más involucrada con las situaciones administrativas y de los procesos de los proyectos, pues bueno, conoce un poquito más de estas circunstancias. Entonces, pues bueno, nosotros y la política de nuestra empresa siempre ha sido de que pues, todo el trabajo pues, tiene un valor determinado, ¿no? O sea, en todo el ejercicio económico de nuestro país y del mundo, pues cada acción y cada talento pues, tiene una misma remuneración y un costo. Entonces, nosotros no podríamos pretender obtener menos de lo que sabemos que cuestan las cosas por buscar una ventaja en conseguir un nuevo cliente. Lógico, siempre tenemos que buscar la mejor condición comercial y nuestra mejor estructura de precios pues para que nuestras propuestas sean rentables, pero nunca probablemente dando las cosas por un costo menor de lo que realmente está en el mercado, pues por buscar esa ventaja. ¿Por qué? Pues porque estaríamos malbaratando nuestro trabajo y estaríamos también malbaratando el trabajo de la gente que colabora con nosotros. Entonces, la misma situación de creer que todo trabajo tiene un apremio y todos los talentos y toda la capacidad de nuestros recursos humanos pues, tienen un valor, pues no pudiéramos ponerlo en contexto de decir, ¿sabes qué? Pues baja este presupuesto por llevarnos un nuevo cliente. Claro.
Y bueno, ya que lo introduje un poquito a los mecanismos de Bandura, ¿usted me podría decir si, por ejemplo, de acuerdo al desarrollo de su despacho, en caso de estar activados alguno de estos mecanismos, de manera interna, ¿usted cómo respondería? O sea, si por ejemplo alguno de sus colaboradores evadiera la responsabilidad que tiene, no midiera las consecuencias, tanto sociales, éticas o políticas, en el caso de, por ejemplo, que le llegaran a mentir para evadir la responsabilidad individual, porque pues en un despacho de arquitectura todos trabajan de manera colaborativa, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve si como cualidad humana alguno de sus colaboradores actuara de esta manera? Yo creo que primero entonces hay que identificar si existe realmente este problema o alguno de los puntos que pudieran llegar a detonar los mecanismos que me estás comentando. Uno, pues identificarlos, ¿no? Una vez identificados, pues saber el porqué de esta circunstancia o el porqué de la acción. Y dos, pues repararlo, ¿no? Resarcir realmente el daño. ¿Por qué? Pues porque si nosotros empezamos a trabajar con fallas en nuestros procesos, pues eso no se va a ver más que traducido en fallas en los productos terminados. Y el compromiso que tiene la empresa con sus clientes pues es prácticamente un compromiso tan alto que pues, no nos permitiría entregar trabajos con fallas. La política que nosotros tenemos es ir siempre de la mano del cliente. Cada uno de los procesos se le tiene que ir informando al cliente sobre las cosas que estamos haciendo, los proyectos en los que nos están pidiendo que nos involucremos, en los que estamos contratados. Y pues bueno, pues como dices, si se llega a presentar uno de estos, pues sería nada más cuestión de identificarlos. ¿Por qué? Porque no queremos que esto se vea traducido en el resultado del producto terminado. Ok, bueno, usted ya mencionó que es como puntualizarlos, ubicarlos, alguno de estos puntos, pero ¿cuál cree que sería la estrategia más viable dentro del despacho PIA Mira, para el desentendimiento moral? yo siempre he creído que el apego a los estatutos pues es la menor, más bien es la mejor forma para evitar cualquier error en el proceso, ¿no? Así que apegándonos al dicho, el que obedece no se equivoca. Entonces, yo creo que si nosotros en las empresas estipulamos muy buenos lineamientos que determinen cada uno de los procesos y cómo se tienen que ir ejecutando, pues menos margen de error vamos a permitir en las pequeñas tomas de decisiones de la gente que está involucrada en cada uno de los procesos. Ok, bueno, pues eso sería todo. Me da mucho gusto que tenga una buena participación social, tanto de manera ética como moral. Espero que pues su despacho continúe de esta manera trabajando para que colabore de manera efectiva y pues muchas gracias por su colaboración y su tiempo. De nada, gracias. Hola, buenos días. Formamos parte del equipo 43 de la materia de ética aplicada. Esto es parte de las conclusiones debate de la estación número 5 de la evaluación del segundo parcial. En este caso vamos a analizar la detección de los mecanismos del desentendimiento moral en las organizaciones. En este caso lo vamos a analizar en el área de arquitectura. Pero primero queremos volver a introducir lo que hemos estado aprendiendo durante esta etapa, que fueron los mecanismos de Bandura. Por ejemplo, se dividía en tres partes, dependiendo de la conducta, en el cual justificaba lo moral. Si lo vemos de la parte inmoral, son como los actos violentos, viendo como algo justificado por el bien común, obteniendo un beneficio con tal de sentirnos como superiores, ¿no? La otra es las catalogaciones eufemísticas, en el cual manipulamos verbalmente para minimizar la responsabilidad individual. En este caso, pues sería dentro de una constructora o un despacho de arquitectura. La otra es las comparaciones ventajosas, en el cual los actos inmorales
no se ven como mal visto, más bien. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los otros? Bueno, la segunda parte son los agentes que cometen la acción. En este caso también hay tres, que es el desplazamiento de la responsabilidad. Es cuando dices que hiciste un acto inmoral bajo las órdenes de otra persona con tal de quitarte la culpabilidad a ti mismo. La 5 es la difusión de la responsabilidad. En este caso, muchas personas cometen esta acción inmoral, por lo tanto, tú te sientes menos culpable de lo que hiciste porque se hizo en masa. Y la otra es la distorsión de las consecuencias, que pues realmente desacreditas las consecuencias de las acciones que cometiste. Por último, la última parte de estos mecanismos son los que quedan al final, las víctimas de la acción. Uno es la deshumanización, que realmente la persona que comete la acción le quita la calidad humana a la persona. Podremos decir que en este caso pues podrían ser los prisioneros, que realmente crees que no tienen derechos humanos por haber cometido un crimen. Y la octava es la atribución de la culpa a la víctima. Realmente de manera verbal o física le haces creer a la víctima que no tuviste otra opción para cometer esta acción inmoral más que por su culpa. Bueno, y ya que mencionamos esta parte, pues vamos a hablar del desentendimiento moral, pero cómo incide en las organizaciones en cuanto al sentido del área de construcción, qué consecuencias hay de manera interna. Por ejemplo, en mi caso yo estuve como pensando cuál sería la respuesta a esa pregunta. Y en el caso de PIAT, pues cada uno de los procesos que se realizan dentro del despacho, todos los colaboradores obviamente tienen que medir las consecuencias tanto sociales para tomar en cuenta los puntos éticos, pues se tiene de manera consciente que el actuar de manera correcta tiene un buen posicionamiento ético en el entorno social. Entonces, si tú actúas de manera correcta, obviamente todo se va a interpretar de manera ética y te va a establecer una docencia en cuanto a la arquitectura orientada a una acción socialmente bien vista. Por ejemplo, los arquitectos tienen como responsabilidad de ser comprometidos en las actividades que se llevan a cabo para el usuario. Pues siempre se busca impulsar el desarrollo de la arquitectura dentro de la sociedad, así como el crecimiento personal del arquitecto. De cierta manera, o el arquitecto depende de cómo se ve afectado el tomar sus decisiones y llevar a cabo los actos para así retribuir a la sociedad, por lo que el cual buscamos una solidaridad, un punto de equilibrio entre estos dos factores. En tu caso, por ejemplo, ¿a qué conclusión llegaste en cuanto al desentendimiento moral? Bueno, de acuerdo a lo que nos comentaba el arquitecto Pedro Tinoco, bueno, realmente dentro de PIAT, pues se intenta mantener al margen estos desentendimientos morales, pero puede afectar de diversas maneras y pues realmente, aunque sea algo pequeño, puede causar un efecto dominó. Realmente puede causar conflictos internos, puede crear un entorno laboral difícil, conflictuoso, y pues realmente en la construcción se ve de manera cotidiana. Realmente en todos los sentidos de esta área, lo vemos en los trámites, lo vemos en la calidad de los materiales, lo vemos en la venta de los materiales, en todos lados está este desentendimiento moral. Y pues se ve reflejado de muchas maneras. En el caso de PIAT nos estaba comentando que pues realmente muchas personas malbaratan su trabajo con tal de conseguir la cartera del cliente. Entonces este es un conflicto muy fuerte, es que volteen a ver hacia otro lado y que realmente esto afecta no solo a esta empresa, no solo al cliente, porque van a malinvertir su dinero, sino a las personas que también trabajan en esa área porque realmente están degradando el trabajo del arquitecto en general. Por ejemplo, lo que ya mencionaba mi compañera Kenia con respecto al punto de vista del arquitecto Pedro Tinoco,
pues es mal visto el cómo es la relación de la corrupción en el área de arquitectura. En el caso de su despacho, pues es muy mal visto, es controlado, porque obviamente el desentendimiento moral dentro y fuera de PIAT, de manera concreta, se menciona que para llevar a cabo todos los procesos de cada acción, se tiene que obtener un beneficio de acuerdo al talento de cada uno de los integrantes que colabora en PIAT. Pues de cierta manera las propuestas deben de ser rentables y como mencionaba mi compañera Kenia, de no malbaratar el trabajo, para que así tanto el cliente como los colaboradores se sientan satisfechos y no sea mal pagado y no se utilicen materiales que sean de mala calidad. Porque el chiste es pues ofrecer un buen servicio para que el cliente se sienta a gusto y obviamente pues siga recurriendo en este caso al despacho PIAT. Bueno, hablando de los costos directos e indirectos que pueden causar estos mecanismos o resortes, pues realmente podríamos decir que internamente esta empresa PIAT, por más que intenta controlarlo, se puede enfrentar a pérdida de dinero, a pérdida de trabajo, realmente bienes directos que afectan a todos los que trabajan para esta empresa. O sea, no solamente el director, sino todas las personas que están abajo y que son líderes del proyecto, se ven afectados por esto. Entonces es una situación muy difícil en el que realmente tienen que estar al pendiente constantemente para poder controlar esto. Por ejemplo, el arquitecto Pedro Tinoco, pues al momento de la entrevista le dijimos que cómo veía que si surgiera esa problemática dentro de su empresa, pues qué acciones tendría que tomar para ponerles un límite. En este caso, pues dice que lo primero es identificar la problemática tanto de manera interna y externa para ver cómo afecta tanto al despacho como a los clientes, ¿no? Y porque obviamente PIAT tiene como una política en el cual siempre va a la mano del cliente, informándole de cómo va el proceso de su proyecto desde un principio hasta un fin. Entonces siempre es bueno apegarse a los estatutos y las normatividades de construcción. En el caso de PIAT siempre se toman en cuenta y por ejemplo yo llego a la conclusión de que los principios básicos de la ética y la moral del arquitecto está dirigido a fomentar los valores morales para que resulten convenientes en el desarrollo profesional de un arquitecto, para así cumplir su labor social. Y en el caso de existir la carencia de los valores, pues solo provoca la pérdida de armonía, la pérdida de la moral y también el rechazo hacia lo profesional, y por lo tanto ya no recurren a los servicios del arquitecto. En cuanto a mi conclusión, pues yo creo que tienen un buen mecanismo de defensa contra estos resortes que pudieran existir. Realmente PIAT intenta tener líderes en cada área, que estos líderes estén bien informados y bien capacitados para cada circunstancia, que sepan sus fortalezas, sus debilidades. Lo que nos comentaba es que realmente se estudia todo desde un inicio para evitar problemas o evitar conflictos al momento de tomar decisiones. Entonces, pues realmente este mecanismo de ni siquiera permitir que se den estos resortes es, yo creo que la mejor manera de combatirlo, que todo sea claro y transparente, porque pues si alguien empieza, pues realmente los demás se hace una cadenita, realmente no se detiene. Entonces, pues realmente a lo que tira PIAT es más a prevenirlo que a detenerlo ya cuando está en proceso. Entonces, eso es todo. El arquitecto Tinoco nos apoyó con la entrevista y nos sirvió de mucho para darnos cuenta de que pues el desentendimiento de la moral es muy difícil y que en todas las áreas de nuestra vida se va a presentar siempre. Gracias. Gracias.